Hola, buenas tardes a todos. Soy Elizabeth Sierra, periodista, y les doy la bienvenida a esta nueva sesión en la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, que se está desarrollando con el lema La lectura en los tiempos del COVID, promovida por la Fundación Ciudadana de Extremadura, la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y el Observatorio del Futuro. Superground está dirigido a un público joven, rebelde en cuerpo y alma, que camina entre un mundo surrealista y real. Consta de 10 relatos cortos y oscuros, sarcásticos y provocativos, que definen a la perfección al lector, que se sumerge en estos relatos. Para hablar de su primer trabajo, contamos hoy en Fiberlibro con la presencia de Dimas Pardo y con Silvina Elias de Arriba, de Fargus Editorial. Aquellos asistentes que deseen hacer alguna pregunta a nuestros invitados podrán hacerlo a través del chat de la aplicación y gustosamente se les transmitirá al finalizar los 45 minutos de la primera parte de esta sesión. Sin más preámbulos, les cedo la palabra para comenzar esta sesión de Fiberlibro 2021. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias a todos. En primer lugar, a todos los que están haciendo posible que se desarrolle esta feria del libro, esta primera feria iberoamericana del libro. Y como editorial estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Dimas PL como firma. Es Dimas Pardo López, pero le gusta firmar como Dimas PL. Dimas también es periodista y como poeta tiene varios premios, galardones y ha sido jurado en algunos concursos literarios, pero Superground es su primera obra impresa, editada, en la que nos descubre sus dotes como narrador, que ya era hora porque escribe desde toda la vida, es un escritor nato, pero ya era hora de que tenga su primer libro publicado, y es un libro de relatos que realmente no dejan indiferente a los lectores, de estos libros que enganchan desde el primer párrafo. Y lo primero que le vamos a preguntar a Dimas es que nos cuente qué es esto de Superground. Lo vamos a entender como una filosofía de vida, pero filosofía en el sentido muy amplio de la palabra, que no se alarmen los filósofos, y te vamos a pedir que nos leas un pasaje del libro donde se describe muy claramente esta filosofía, esta visión del mundo, y luego nos comentas un poco más. Pues sí, eso es, porque cada vez que me preguntan qué significa el título, qué quiere decir este estilo, ¿no? Superground, les digo, pues te vas a tener que hacer con el libro, porque yo ya lo expliqué bien ahí y soy incapaz de repetirlo. Las cosas se piensan mucho mejor por escrito y eso hay que celebrarlo también en el día del libro. Así que voy a referirme a mí y a leer Superground y la definición de Superground, ¿de acuerdo? En un pasaje que viene en el libro, y yo creo que quizá lo voy a buscar, creo que lo voy a buscar mejor en el libro, que creo que es la página 77. Sí. Es un diálogo. ¿Qué? ¿Super qué? Superground, Rorty. Jodidamente Superground. Vamos, impresiónale, Polywog. Superground, Rorty. Jodidamente Superground. Comenzó a enunciar como un loro anfetamínico la pequeña. Ya sabes, el estilo, cultura, hostia, punto de vista y forma de vida de aquel que sabe a ciencia cierta la terrible verdad y aún así la desafía con fiera ironía. Que no existe la chisporroteante magia ni el amor, Dios o el destino, tampoco las cosas que brillan y vuelan en tus sueños, pero aún así invoca todas estas cosas, las crea por sí mismo para embellecer este culo partido, yermo y helado, para emocionar al otro, para echarse unas risas. Cínicos románticos, escépticos fantasiosos, nihilistas esperanzados, Supergrounds. La humanidad
es un asco, y existir en general sin haberlo pedido. Pero al súper le da un ataque de risa frente al caos y la desolación. Los conoce, no piensa en curarlos o extinguirlos. Esto es imposible, pero se niega a que sean impedimentos para pasarlo bien y disfrutar de los destellos que inventa entre la mala hierba de la más absoluta tiniebla. Vas a morir y todo es una mierda y dolor en 46.500 millones de años luz a la redonda. ¿Y qué? Primero conoce, teme y maldice cuanto todo te rodea. Sé miserable, luego puedes ser Superground. ¿Qué me dices, Rorty? ¿Te apuntas? Este es más o menos la filosofía Superground. Mientras leía, estaba recordando, ¿no?, algunos matices, ¿no?, que me llevaron a crear este estilo, ¿no?, del escéptico fantasioso, del nihilista esperanzado. Yo iba mucho con la gente de filosofía en la facultad, cosa que recomiendo. Solo he ido a facultades que recomiende. Yo soy de periodismo, no la recomiendo, pero sí que recomiendo la Facultad de Filosofía y la Facultad de Bellas Artes. Ahí están todos los locos, ahí están todos los pensadores que necesita el mundo, y si esta sociedad de mierda les diera una oportunidad, sería un mundo mucho mejor o el caos que merecemos. Y en esta a partir de rodearme de esta crew de filósofos y de artistas, ves mucho el derrotismo llevado al extremo, un extremo ridículo, ¿no? Porque quiero decir, eran totalmente deprimentes, o compartían filosofía deprimente, o tenían un pensamiento totalmente deprimente, no tenían ninguna esperanza por el futuro ni por ellos mismos. Sin embargo, estábamos de botellón en ese momento, ¿sabes? Estábamos pasándolo bien, celebrando la vida, celebrando una vida que los maltrataba, ¿no?, que según ellos no tenía una importancia. Digo, maldita sea, aquí hay una paradoja. ¿Cómo puedes odiar tanto la vida? ¿Cómo puedes ser tan escéptico con ella, no darle ni una mísera oportunidad, y luego seguir y pasándotelo bien pese a esta tormenta, ¿no?, de conocer la verdad, ¿no? Y yo creo que un poco por ahí, por haberme codeado tanto con filósofos y artistas, me doy y creo esta filosofía Superground, que se me vino a la mente paseando una tarde por la calle y recordando el nombre de una revista de música que se iba a llamar así, que nunca surgió. Vale. Y al hilo de la filosofía, siento, y de esto que comentás de cómo la filosofía Superground está impregnada en tu generación, porque vamos a decir, Dimas tiene 31 años, 32. 32, maldita sea, 32. 32 años, bueno, creo que generacionalmente el libro está muy marcado por tu voz, y que esa voz tan particular con tu estilo propio consigue reflejar o está resonando toda la generación de treintañeros, veinteañeros de estos tiempos. Y al hilo de eso, quiero que traigas a dos personajes que son Rorty, que ya lo hemos, bueno, no era él el que hablaba, pero ya hemos conocido a Rorty, y a Begoña. Entiendo que son dos especies de alter ego de Dimas. Y luego, primero contanos un poco qué dicen, cómo perciben la vida, y después qué tienen que ver con Dimas y con tus compañeros de la facultad en cuanto a generación. Nos vamos a la página 54 para escuchar a Rorty. 54. Vale, déjame ver el sitio donde quiero empezar. Bien, como decía el poeta,
y esta vez no me cito a mí mismo, cito a Fito, de Platero, el grupo de rock, pues para ver el mundo solo tienes que mirar debajo de tus pies, ¿no? No hace falta una gran perspectiva para ver el mundo en toda su gloria. Solo tienes que mirar al suelo y lo que te rodea y tendrás una gran porción de lo que opina el mundo, la gente, con toda esa muchedumbre y ensalada de personas con las que te rodeas y que interactúan tanto contigo como te van quitando pedazos y se llevan, ¿no? Y bueno, para bien o para mal, yo estoy alineado con una generación, ¿de acuerdo? Por muy original o individualista que sea, yo en algunos momentos, ¿no? O por mucho ego que tengas incluso, tú estás alineado con un contexto, con una serie de circunstancias de las que sales tú y has sido parido y las que te moldean, ¿no? Y tanto la filosofía Superground como el libro está impregnado pues de toda esta gente que me rodea y de toda esta generación de treintañeros que ya no saben qué hacer con sus vidas una vez acabada la facultad, ¿no? Entonces vamos a leer este pasaje del libro y más o menos para poder relatar lo que quiero decir. ¿Habéis experimentado la calma chicha? Sí, después de haber capitaneado una nave experta, curtida en 1000 tormentas, a la que el puerto aclamaba al avistarse desde tierra, con algo así como «ahí va la aventurera». Dime, ¿habéis flotado sin viento o brisa en esa bolsa aceitosa de tedio que se extiende cuando no te das cuenta a lo largo de la mañana, supera la tarde y golpea en la noche para remontarla y derramarse en el día siguiente y en el día siguiente y en el siguiente y en los que vienen? Ya no tienes que hacer cola para matricularte. Las carreras escolares, el nervio del instituto, las juergas universitarias han pasado. Ya no tiene por qué pasar nada. ¿Te has percatado? Ninguna sorpresa expandiéndose como una sonrisa, nada de sobresaltos por ser la primera vez, nada de experimentar con drogas, ya no quedan que no hayas probado, o averiguar cuánto aguantas con tal o cual bebida. Tú, yo, un piso en el barrio de estudiantes y las litroaventuras, joder, lo siento, pero tampoco te reverenciarás ante ninguna chica nueva, la que dejando suelto su brillo latente, te parecía que iba despejando la bruma opaca con sus rodillas. Los estrechos pasillos de la existencia nunca han sido tan complicados desde que dejó de pasar ella y no tienes a quién seguir. Aún puedes recordar los dibujos de su estela, perdurable, perfumada y auténtica, por lo menos hasta que abres los ojos. Nadie te puede juzgar si por eso ahora duermes y te quedas en cama un poco más. Se acabaron los «hola, te quiero, ¿cómo te llamas?». Cerrar los antros latinoamericanos del barrio a los que parece que nunca llega el invierno. Los ángeles réprobos que te aseguraban que hasta el más tonto sabe que las cartas de Magic son las idóneas para la boquilla de los porros. Los 5 negros necesarios para hacerte pasar por entendido de blues, repasar los correos a tus profesores después de enviarlos, como si fueran mensajes a la chica que te gusta, los duelos chonis en la carretera y quemar una moto por honor, dar de beber a los fantasmas y encender los cigarros con un tenebrario. Se acabó. Placentero es recostarte en la niebla del halo de una luna desorbitada y soñar, porque eso ha sido todo, el sueño de un niño. Hace poco leí un artículo que dice que lo que más recordamos de nuestra vida transcurre, por alguna razón,
lo que más recuerdas en toda tu vida transcurre siempre desde los 15 a los 25 años. Esos 10 años son como la cumbre de la memoria, de los recuerdos. Siempre vas a ir a por ellos, vas a volver, ya sean a los 25, 26, 27, 30, 80, siempre vas a volver a los 15 hasta los 25. No tienen muy claro todavía por qué, ¿no? Unas teorías dicen que porque de los 15 a los 25 se dan todas las primeras veces, ¿no? Quizá ese vacío llegue después de los 25, ¿no? Y mucho más luego con los 30. Ese vacío llegue porque se han acabado las primeras veces, porque, como dice el fragmento del relato, pues bueno, ya no tienes que ir a la universidad, a la escuela, al instituto, a preparar tu vida, que te das cuenta que preparar tu vida es mucho más emocionante que luego lo que viene después, ¿sabes? No es lo mismo ir a la oficina el lunes por la mañana que ir el lunes por la mañana al instituto y contar que por fin tus padres te han dejado salir de marcha y tienes el sello de la discoteca porque no te has duchado, y solo para enseñarlo a la gente que no se creía que ese fin de semana ibas a ir por fin a una discoteca. Los continuos amores de instituto, universidad y colegio son mucho más apetecibles, son mucho más románticos que cuando ya sabes de memoria lo que es el amor y cuando ya, pues más que primeras citas, te quedan aniversarios de boda que repetir y celebrar. Entonces, ese odio a... Bueno, no es un odio, es un amor total a una época que es irrepetible. Y eso llevando al caso, me lleva mucho con una generación como es la mía, que le estuvieron prometiendo el oro y el moro acabados los estudios, ¿de acuerdo? Te estabas preparando para... No tenías que ir a trabajar por nada del mundo, no tenías que apuntarte a un módulo por nada del mundo, porque al final de todo este periplo y batalla ibas a conseguir el mejor puesto de trabajo a tu altura y vas a ser feliz para siempre, cosa que no se ha dado y que, bueno, cosa que nos une mucho a los de nuestra quinta. Y Dimas, y alguna cosa que me llama mucho la atención es que eso es más fácil de plasmar cuando estás hablando de un personaje muy Dimas, muy claramente autobiográfico como es Rorty, pero me emocionó mucho más cuando lo pusiste en boca de un personaje femenino que es la Begoña de El Ninja sobre el Tejado, otro de los relatos. Entonces me gustaría que nos llevaras un poquito a esa página 147, donde es una chica la que cuenta esta frustración y este sentimiento. Pues voy a ver dónde lo empiezo. Y después quería que me contaras un poco algo que me llama mucho la atención, que es escribir en la piel del sexo opuesto. De acuerdo, espera un momento. De acuerdo. Pues vamos a hablar ahora de Begoña, que es uno de mis alter egos en un relato que se llama El Ninja sobre el Tejado, que por cierto ya se está editando el corto, un afamado director valenciano, Pau Berga, que ha dirigido videoclips pues para toda la gente guay del panorama, pues ha hecho un corto con este cuento y del que yo he participado también como guionista, y pronto estará por ahí para que, yo que sé, después de que os leáis el libro, podáis ir a ver, esto siempre me gusta a mí, o sea, ir a ver cómo ha quedado, ¿no?, en el cine. Y este es El Niño sobre el Tejado.
Y aquí es donde entra Begoña, que para que te hagas una idea, y respondiendo antes a tu pregunta, ¿no? La de cómo es meterse en la piel de una mujer o de un personaje femenino a la hora de escribir, no sé, yo me sentí totalmente en armonía con Begoña. Yo en principio, porque el libro o el relato es totalmente un sueño mío en el que yo soy el ninja y tal, pero enseguida me fui a por Begoña, porque vincularse con Begoña es muy fácil. Súmale al hecho de todas las penurias de mi generación, el ser mujer, y están muy puteadas. Son constantemente acosadas por, no voy a decir por la sociedad porque no quiero poner una cabeza de turco, pero sí por distintas fórmulas sociales, ¿no? Que son totalmente, yo qué sé, detestables. Ya todo el mundo sabe cuáles son. Y bueno, tienen que batallar una y otra vez con estos gigantes, así que me es fácil transportarme a la voz femenina y juguetear con el tema. Y lo paso bien, también metiéndome en estas camisas. Así que voy a leer a Begoña en su cuento sobre el ninja. La familia había gastado esperanzas y dinero en ella que nunca podría devolver. Si os fijáis, nadie disimula muy bien el cruel pensamiento de lo que iba a ser y la mierda que ha sido. Ni siquiera los más expertos, y duele, y deja huellas en la piel, como las propias. Nota también las vidas que ellos habían imaginado para ella y ya no son sueños venideros, más bien pesadillas redondeadas que colisionan como mundos delante de sus ojos. Tanto polvo y nubes vaporizadas, tanta esquirla y metralla, tanta muerte y realidad hacen llorar a la que finalmente no fue literata, no fue periodista y no fue madre. Así que esta teleoperadora de páginas amarillas habla cada vez más bajo entre los suyos. No es fácil ser la oveja negra, Begoña. Y tampoco es que te vaya mejor en tu círculo de amigos. Has pasado de ser el centro de esa gran comunidad de la que no te podías separar, a no acudir a sus cenas por no tener nada que contar. Mientras ellos medran, lo consiguen todo, incluso lo que era para ti, tú te reduces y apartas de la vida. ¿Recuerdas cuando tuviste que ir a la firma de libros de tu amiga en el Retiro? Lo hacía en esa feria en la que prometiste estar firmando tú este año. Dios, tú fuiste la que enseñó lo importante de la literatura. Tú fuiste a la que le enseñó a ella lo importante de la literatura y lo necesario que es escribir a esa chica. Era ella la que se emocionaba con tus poemas y la que quería llegar un día a escribir como tú. Bien, quizá no lo haya conseguido, lo de escribir tan bien como tú, digo, pero al menos ella tiene un libro, la leen, la compran, la llaman escritora y tú solo tienes uno de esos ejemplares firmados de los que no has leído ni piensas leer ni una palabra. Begoña está asolada, no solo porque ella no avanza, sino porque el resto avanza y ella no. Esto hace más cueva, ¿no? Porque quiero decir, mientras cuando te quedas quieto y nadie avanza, pues bueno, estáis a la vez, ¿no? Lo vimos en los días de confinamiento, que como nadie salía de fiesta o nadie se iba de vacaciones, pues todos éramos felices, retenidos, ¿no? Porque en esta cultura del ego que tenemos con las redes sociales, pues no veías a nadie en las Maldivas y entonces estabais todos en casa, bueno, entonces nadie avanzaba y pues eras más feliz. Pero sin embargo, cuando tú estás pudriéndote en tu casa, tú que tienes unos méritos que te cagas para llegar lejos,
tú que enseñaste a alguien a escribir, o tú que eres mejor periodista, mejor lector, mejor persona que esa persona, que esa otra persona, y los ves avanzar en su vida, conseguir grandes puestos de trabajo, los que quedarías tú mejor, o joder, cumplir tu sueño, ¿no? De firmar libros, mientras que tú te estás muriendo de asco y escribiendo mucho mejor que ella, o al menos mucho de una forma más sincera, ¿no? Pues esto es una cosa machacona que te destroza la vida y que se la está destrozando a Begoña, y que en este relato buscará una forma de darle salida y ser feliz, y a ver si lo consigue. Vale. Y, Dima, y otra cosa, siguiendo un poco al hilo de todo esto, cuando toda esta frustración generacional o estos sentimientos de no sabemos para qué nos hemos preparado tanto, se transforman en arte, llegamos a lo que yo llamé, o lo que yo entiendo en tu forma de escribir, como los nuevos poetas malditos. Y vamos a hablar un poco de malditismo, que era lo que habíamos prometido en este encuentro, en este espacio. A ver, hay una página que la vas buscando, que es la 57, donde, que no la teníamos prevista, pero búscate la página 57, Ajá. donde nos describís para mí clarísimamente cómo es esto de ser un poeta maldito, en el sentido de que sentimientos muy frustrantes o muy oscuros se transforman en un discurso mental primero, pero que puede calar muy hondo en las emociones, porque a través de muchos discurrir, de mucho fluir mental, lo que hace tu literatura es descubrirnos o conectarnos con emociones a veces difíciles de poner en palabras, pero que lo haces, o sea, nos emociona, o sea, nos descubre una sensibilidad de una persona que en el fondo está herida, y a través de esta jaula de pensamientos, a veces muy complejos o a veces muy paradójicos, muy cínicos, con tanto humor, encontramos a un ser humano muy sensible y con emociones muy profundas. Entonces, cómo desde estos sentimientos tan oscuros o tan frustrantes se llega a ser un arte. Esto es un don, es una maldición. ¿Cómo es escribir para un autor como Dimas? Creo que en esta página 57, en el último párrafo, tenemos un poquito la respuesta. De acuerdo. Cuando tienes alguna idea de escribir un poema, también tienes alguna idea de la importancia que tiene el dolor y la sangre, y cómo quedarán tanto en la vida como en el primer o en el último verso. Ya sabes, matices. Entra dentro de tus superpoderes, captar todo con mayor intensidad. Esto puede ser la mejor de las bendiciones o la peor de las putadas. Podría fantasear con las flores y lenguas púrpuras que se abrían en mi cuello, o simplemente llorar como un tonto porque estaba pensando en realizarme un torniquete en él y no sabía cómo era de factible. Bueno, el malditismo, ¿no? Va sobre todo de no sentirse correspondido, ¿no? De que un contexto, una realidad, pues no sea correspondido por el autor, no haya un amor mutuo y solo sea el camino unidireccional del escritor, que escribe prácticamente a la nada, porque la realidad literaria o la realidad en sí parece no hacerle caso. Siempre he estado yo, o sea, supongo que todo tiene su lado de esto, de frustración y de dolor, un dolor por no ser correspondido, ¿no? Que decía Baudelaire decían algo así los versos de Baudelaire sobre Rimbaud, que él era un príncipe invisible y no correspondido por el resto de peatones, ¿no? Y no me acuerdo exactamente cómo era el verso, pero verdaderamente Rimbaud, por ejemplo, yendo al malditismo, fue totalmente aplastado por
una sociedad que no le hacía caso, que pasó de su culo y luego al final se convirtió en el dios de los poetas. Y esta lucha por mi parte, porque alguien me entienda, porque alguien me lea y diga, oh, es maravilloso, que es al final prácticamente lo que buscas. No escribir para todo el mundo, sino enviar una carta o un eco hacia una persona que se encuentra entre la multitud y que se vea totalmente afectada como tú y te devuelva ese eco, ese saludo y no te sientas tan solo y tu literatura al fin tenga sentido porque has encontrado a alguien. Esa herida la he tenido abierta durante toda la vida, porque durante toda la vida está escribiendo y Dios mío, Dios, joder, no hay forma de que me publiquen, no hay forma de ser celebrado por la sociedad de lectores. Y por eso ahora, quiero decir, cuando me viene alguien y dice, oh, me encanta tu libro, me identifico con él, tal, no tengo una respuesta fácil, ni podré tenerla. O sea, quiero decir, es el mayor de los piropos. Por mí me echaría a llorar a sus pies, que es mi verdadero sentimiento cuando alguien me dice, me ha encantado tu libro, me lo he leído en 2 días, quiero más, joder, qué verso tan bonito. Pues todo esto es irrespondible por mi parte porque es todo lo que he buscado por parte de la gente que me lee y así es como afronto yo el malditismo. Vale. A ver, otra cosa, un poco sobre la estética del libro, tanto de la escritura como de los dibujos que lo acompañan, que son de Saúl García Abril, que le mandamos un saludo, que es tiene un perfil muy bajo, no le gusta mostrar mucho su cara, pero yo creo que trabaja maravillosamente y que supo captar, no sé si lo compartís, cómo te sentís, pero que supo captar muy bien el espíritu de este libro. Entonces, respecto a su estética, que es tan punk, tan underground, ¿qué dice la filosofía superground al sistema? O sea, porque no parece ser una filosofía muy antisistema o que de alguna manera quiera combatir o trabajar por cambiar las cosas, como lo decías en el primer fragmento. Es una cosa muy allanada lo que hay, no es una filosofía de acción. Pero, o sea, quiero decir, Superground o todo lo que escribo suele estar escrito siempre desde y por una actitud punky. Siempre contestataria, ácrata, reluctante, pero no ciñéndose a unos cánones de una realidad social, ¿no? Después de todo, la sociedad es lo que menos me importa a mí. Lo que más me importa es lo que me acontece. Respecto a lo que me acontece a mí, siempre me voy a mostrar disconforme, con ceño fruncido, luchador. Eso quiere decir. Por ejemplo, en folk, que sí que se puede ver una clara crítica social. Es una clara crítica social no porque quiera salvar yo el mundo, o simplemente porque estos valores que se atacan en folk son los que me han atacado a mí primero, ¿de acuerdo? Entonces me muestro punky y reivindicativo contra ellos, porque, bueno, pues son los que me han fastidiado antes o después, ya sea el padre conservador, la familia religiosa, la vieja chismosa del pueblo. Todo esto se lleva a un estatus superior y casualmente, y no porque yo quiera, repito, salvar a nadie, casualmente casa mucho con esta ideología de derribar el dogma de la Iglesia, estar en contra del fascismo, estar en contra de
lo militar y estas cosas, y quiero decir, todo parte de mí y por eso no es un mensaje, ¿cómo decirlo?, social, ¿no? Pero al final, si partes de mi experiencia y lo llevas al panorama o lo ves desde otra perspectiva, gracias a Dios, para eso tenemos las alegorías, para que puedan ser interpretables de todas las maneras, pues puedes llevar ese mensaje, también lo puedes llevar a una sociedad y a un mensaje político. Y con eso es mi forma de destruir el sistema. Bueno, está claro también que, como te dicen algunas escritoras, la literatura no nos corrige, sino que nos delata, y en ese caso sí que siento que tu literatura es un despellejar la sociedad en la que estamos viviendo y que nos deja muy al descubierto, con mucho sarcasmo, con mucha parodia, de sátira social y parodia de sus protagonistas, ¿no? En ese sentido lo veo claro, pero luego esta estética punk nos deja un poco aceptando, nos deja un poco como desolados ante esta realidad que no nos gusta, porque luego, ¿qué hacemos? Lo importante, yo creo, es que te lo montes por tu cuenta, que batalles tus propias batallas, yo creo. Es que, claro, no es un mensaje tan gregario, ¿no? Como estamos acostumbrados pues yo qué sé, en la canción protesta o en política. Entonces no es un mensaje tan gregario, sino un cocínatelo tú mismo. Y yo creo que si todos intentamos batallar nuestras batallas personales con la sociedad o con los disgustos que tenemos con ella, yo creo que nos iría personalmente mucho mejor. Pero porque yo soy así, quiero decir, es que yo no soy muy de comunidad, ¿no? Soy más de mis colegas, mis amigos, mis cercanías, por los que pelearé, ¿no? Y por los que me cabrearé con el partido político que corresponda si han atacado, ¿sabes? No sé, quiero decir, y a partir de ahí, pues sí que mantengo la lucha, pero claro, no es un mensaje tan gregario como suele darse en otro tipo de mensajes, protesta y todo el rollo. Pero soy totalmente anti todo, como decía el Corbuto. Anti todo. Bueno, anti todo. Ya para ir terminando y a ver si nos quieren hacer preguntas o qué opiniones, qué feedback tenemos, me gustaría que por ser el Día del Libro nos regales el primer párrafo de tu libro, porque yo cuando recibí el manuscrito fue de estas cosas que leemos en las primeras líneas y ya sabemos que es un libro con el que nos vamos a quedar adentro de la mente, del alma, y que nos va a acompañar mucho tiempo. Entonces, como un regalo, esas primeras líneas que son las que impactan en los grandes libros. Bueno, feliz día de San Jordi, el día del libro a todos. Y pues eso, estoy viendo que en el libro que me quedé yo de la editorial, acabo de ver que me lo dediqué y puse un... Lo conseguiste. Que fue, para que veáis que era una meta a conseguir. Bueno, os leo por este día de San Jordi el párrafo del principio de mi libro. El cuento es folk. Un rayo neo-hippie cruzó la plaza, en sandalias, coleta al viento. Se recogía el sacro pañal con el que iba vestido cuando le dieron muerte. Lo recuerda bien, un día de mierda en el Calvario. Allí, de brazos abiertos, redimiendo al mundo, pagando el pato por unos pecados que no eran suyos. Sí, no podría ser otro, el mejor crucificado de todos los tiempos, Cristo Rey. Y así empieza Superground.
ya sí quedamos abiertos a las preguntas. Pues muchísimas gracias a ambos por esta animada charla, por esta charla tan ilustradora. Me ha gustado mucho que las respuestas estén siempre en tu libro. Tiene su encanto, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta que voy a hacer a la preguntadora, a la entrevistadora, ¿vale? La primera pregunta es, ya nos has dicho que fue casi un amor a primera vista como editora, pero supongo que en estos tiempos que corren, un editor se tiene que pensar muy mucho cuando decide editar a alguien, porque te estás jugando mucho. En el caso de las editoriales pequeñas, pues muchas de ellas pueden asumir un error, pero dos no. Equivocarse 2 veces es acabar con el proyecto. Entonces, ¿qué le pides a los manuscritos que te llegan? ¿Qué tienen que tener esos manuscritos para que te arriesgues con ellos? Bueno, pues es muy buena la pregunta. Y la verdad que sí, que esta editorial es de las tradicionales, así que nos jugamos a todo o nada con los manuscritos. O sea, no es el modelo autor paga ni el autor se compra sus propios libros. O sea, nos gusta el manuscrito, nos jugamos por él y las tiradas son de un mínimo de 1000 ejemplares, porque queremos que lleguen a bibliotecas, porque es un proyecto cultural antes que comercial. O sea, queremos que los libros lleguen a todos, es verdad, y hay que venderlos, es un bien de consumo cultural, pero la cultura por delante. O sea, la posibilidad de que llegue a las bibliotecas públicas depende de la calidad de la edición física, o sea, y también de la tirada, y en ese sentido queremos libros que sean candidatos a entrar en bibliotecas públicas, y el de Dimas ya ha conseguido entrar en el catálogo de bibliotecas de Castilla-La Mancha, gracias a la Viceconsejería de Cultura, Deporte y las personas que seleccionan ahí. Ahora, el amor a primera vista yo creo que es fundamental porque cuando lees un manuscrito, lees el primer párrafo y luego dices, bueno, vamos a darle un ratito más, vamos a darle una oportunidad, pues ya sabemos que a los lectores les puede pasar lo mismo, pero cuando lees un párrafo como el que nos acaba de regalar Dimas y ves esa presentación de Jesús que te deja diciendo, pero es que se lo va a presentar así, es que nos va a poner a Jesús como un personaje en un entierro del folclore, asistiendo al entierro del folclore español. O sea, ¿qué está haciendo? Es un... Realmente, lo preguntaba Dimas un día en redes, ¿cómo sabes que estás ante una gran obra? Y yo le pude decir que realmente sentí mentalmente como un pellizco, algo que te pellizca el cerebro y te deja enganchada a las palabras, al mensaje y también a la forma de escribirlo, porque es un libro que discurre, que te lleva, que te atrapa y que al mismo tiempo te está todo el tiempo, te está permanentemente repateando las entrañas porque es intelectualmente conflictivo. O sea, nos lleva a pensamientos que a veces no queremos asumir y que están ahí, que nos los está poniendo por delante, y a veces es un meterse por los vericuetos mentales de una mente que es muy compleja, que se enreda, y también otra cosa que nos lleva a elegirlos y a decir esto sí, es el proyecto de la propia editorial, que es dar espacio a todas las voces, sobre todo las que están más invisibilizadas o menos representadas en el discurso social. Entre ellas, la de estos escritores como Dimas, que yo no quiero que lleguen a ser grandes en el futuro y que pasen desapercibidos para su tiempo, porque son grandes, pero luego son los típicos escritores como Gregorio Echeverría, a quien se les entrevista y lo primero que se les pregunta es ¿por qué tantos premios y tan pocas publicaciones? Entonces vamos a compensar los premios con la posibilidad real de que los lectores puedan acceder hoy y no póstumamente a este tipo de literatura, a veces disruptiva, a veces polémica,
y en ese sentido queremos que no falten ninguna voces, sobre todo las imprescindibles. Y antes de que Elizabeth haga las preguntas del chat, que tenemos algunas y sus propias preguntas a Dimas, yo quiero repreguntar de nuevo a la entrevistadora. Porque supongo que durante este último año el sector cultural no ha estado bien tratado, pero desde los medios se ha resaltado mucho la parte más artística. Y si ya los artistas, escritores, músicos no han estado bien tratados, supongo que la gente que soportáis la industria, sobre todo los pequeños editores, las pequeñas productoras, los pequeños empresas de manager, supongo que lo habréis pasado muy mal, porque si os ha quedado algún libro sin distribuir en almacenes, yo pienso, no lo sé. No, ahí está mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido este año para los pequeños editores, para las pequeñas editoriales? Bueno, pues en mi caso, desde mi pequeñísima experiencia, es que hemos arrancado la editorial justamente en el año de la pandemia. O sea, fue empezar el proyecto en enero y en marzo todas las librerías del país cerradas. En ese sentido, nuestro principal apoyo han sido las redes sociales, la difusión que se está haciendo y la especialización de ciertos sectores de las redes, como los bookstagramers, los booktubers, y que comparten contenido cada vez de mejor calidad y más especializado, y las pequeñas librerías. De momento nos queríamos resistir un poco a Amazon y a estas grandes cadenas, pero bueno, hemos sucumbido y pronto los vamos a tener que tener los libros también en Amazon. Pero básicamente resistir es gracias a las redes humanas, al pequeño comprador, al lector, y en esa lucha estamos. Bueno, se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero hoy hemos venido a escuchar el libro de Dimas. Creo que nos has abierto ahí muchas preguntas a todos. Entonces, Elizabeth. Hola, gracias Dimas y gracias Silvina. Y mi pregunta es para Dimas y quería preguntarte que si tuvieses que resumir en una sola frase el libro, ¿qué mensaje quieres transmitir principalmente al público con estos relatos? En un solo... rómpele el corazón y vénganos a todos. Es la frase con la que resumo el libro. Y yo qué sé, una frase más comercial. ¿Quieres seguir siendo guay? Píllate Superground. Es que no tengo frases, no tengo eslogan, maldita sea. Qué poeta, qué poeta, qué poeta, que le falta el eslogan al poeta. Tenemos en el chat una pregunta de Jesús Jiménez que dice, ¿crees que hay otros autores de la generación que comentas? ¿Dónde andan, escriben o esperan? ¿Hay un nuevo grupo del 27? ¿Sería Becker, debido a su atractivo elegante, el nuevo Góngora? Pues es verdad que yo leo poco de mi generación porque solo me dan o me prefieren odio o envidia, ¿no? Entonces, si escriben muy bien, pues les tendré envidia y no los leeré. O leeré muy poco, leeré solo el principio y luego, si no me gustan nada, los odiaré solo por ser de mi generación. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, por Madrid, que son los círculos por donde me muevo yo, bueno, la poesía, sobre todo la mala poesía, se palpa, ¿no? Pero la gente quiere ser poeta, ¿no? Y la gente quiere ser escritor, que esto es bueno, ¿no? Y querer ser escritor no basta, tienes pues, que empecinarte en ello, empecinarte en vivir, empecinarte en morir. Y yo creo que, por ejemplo, de mi máster de literatura, de allí salieron autores más convincentes que del resto de mascachapas que he visto por todo Madrid y los circos literarios, ¿no? Tenemos ahí a Jorge Solís o a Patricia Peral, que cada uno tiene su libro, ¿no? de poesía y otra de prosa, a Jesús, ¿cómo se llama Jesús? Jesús, espérate que no me acuerdo de su nombre. Jesús Jiménez, que escribe artículos de periódico y tal.
son gente totalmente válida, son gente que no depende de una realidad social, de redes sociales sobre todo, y no es esta poesía barata y con la que ya no se rellenan azucarillos con la poesía barata, ahora se ponen en pasos de cebra. Y por ejemplo, ese círculo me gusta bastante. Están ahí a tope. Bueno, aparte de Elizabeth esta tarde, estudiante de periodismo de la Facultad de Cuenca, nos acompaña también otra compañera de la Facultad de Cuenca, que es Victoria, que creo que tiene Hola, alguna buenas pregunta. tardes. Creo que tiene alguna pregunta. Hola, Victoria. Bueno, pues mi pregunta va para Dimas, porque has mencionado en tu discurso y en tu relato lo mágico que son las primeras veces. Entonces me gustaría saber el por qué tienen de mágico esas primeras veces. Pues, para que te hagas una idea, quiero decir, el otro día recomendé, es que me pasa cada vez que recomiendo un libro o una película buena, ¿no? Digo, ojalá fuera la primera vez que la veo. O sea, así que imagínate llevar eso, lo que es leer un libro por primera vez o leer o ver una película por primera vez, a la vida en sí, ¿no? Es como el subidón total para que te estás preparando, es como la derrota total. Ambas son sentidas, tanto si te sale bien como si te sale mal, tu primera vez en lo que sea, lo vas a recordar siempre, y es genial. Por eso envidio a todos los primeros novios de las chicas con las que estoy o con las que he estado, porque ellos fueron los primeros y tendrá un recuerdo totalmente bonito de él y digo, oh, ojalá hubiera sido yo el primero, le tengo una envidia total. Y pasa continuamente, como tu primera vez que llegas a clase y saludas a tu colega por primera vez, la primera vez que tu primo mayor te saca de fiesta, o totalmente todo lo contrario, pero igual de sentidas. La primera vez que te atracan, yo me acuerdo muchísimo de mis atracadores. Un saludo a mis atracadores de mi primera vez, al resto no. Y no sé, tiene todos los componentes mágicos para resultar un momento inolvidable, y yo creo que así sucede tanto en tu vida que vas a estar enganchado a ese recuerdo que no sabes si lo has perdido o si sigue todavía tanto en ti, que te quieres morir evocándolo una y otra vez. Elizabeth. Sí, preguntan también por el chat para Silvina y para ti, Dimas, ¿qué proyectos de futuro tenéis? Pregunta Alex. Vamos a formar una banda de pop. Juntos. Pues no sé, habla tú primero, Silvina. Bueno, yo quería también contestar a Jesús Jiménez, que preguntó esto de si hay una generación. Yo no sé si es una generación vinculada solamente por edad, y también tiene que ver con el proyecto de futuro. Yo tengo como proyecto encontrar a todos estos escritores malditos y publicarlos, los escritores, los nuevos malditos como Dimas, y de hecho el libro de Dimas por eso inicia una colección. Creo que conecta con autores de su generación, como el otro día estábamos descubriendo a Vicente Garrido con su Tente Garrido, con un poemario que para mí conecta muchísimo con la forma de ver la vida de Dimas, pero al mismo tiempo no es solo una cuestión de generación y de treintañeros, porque el discurso mental de Dimas que vamos a encontrar en su obra, este discurrir que es muy de cómo va el pensamiento y se pierde y luego retoma, lo encontramos también en autores muy maduros o ya fallecidos, que los vamos a meter en la misma colección de estos nuevos malditos, que no tienen miedo de enfrentar la oscuridad del pensamiento, de meterse hasta en los rincones más oscuros de los recuerdos, y en ese sentido veo que hay conexiones con generaciones pasadas, pero que tienen esta característica de tener muchos premios, poco reconocimiento en su momento,
y vamos a ponerlos a dialogar a todos juntos en la colección que inicie Superground. Puede que no sean tan Superground, pero vamos a encontrarlo a todos. Bueno, recordamos a la gente que nos está viendo ahora o que nos verá después en el canal YouTube de Fiberlibro, que esta sí es la primera vez de Dimas escribiendo relatos. Supongo que ahora cambiarás de estilo, harás un poco como Perec y cada libro será distinto para que sea siempre la primera vez. Pero recordamos que ya tienes una trayectoria conocida como poeta y entonces nos pregunta en este momento Marcos García quería saber que si La Forma Maldita, tu banda de poesía rock en la que se escuchaban tus textos malditos, va a reaparecer o como ya no es la primera vez, ya... Pues Marcos, tenemos un tema en stock, pero es que como nos pilló la madurez. A ver, formamos la banda en la universidad para tocar en la calle y sacarnos para salir de fiesta. Y entonces, entre que nos separamos y cada uno se fue para una ciudad diferente y tal, pues al final cada vez nos juntamos menos. Pero un mensaje para Marcos, tenemos un tema en el horno, un tema chulísimo, que va a salir dentro de poco y Dios y pandemia mediante. Pues iremos por ahí, por salas, tocándolo. Está más que invitado tú y todo el mundo que esté viendo esto. Muy bien, espero tenerte en mi podcast contándome esto porque a mí me interesa bastante, no lo conocía. Gracias Marcos por darnos pistas de este tipo de cosas. Elizabeth. Sí, tengo otra pregunta para Dimas. La pregunta es que si la pandemia crees que te ha ayudado a evadirte, a escribir más o a acercarte aún más a la cultura y a la lectura. Lo que ha hecho la pandemia por mí es el confinamiento. Más que la pandemia, el confinamiento lo que me ha hecho es, como lo pasamos tan mal encerrados, pues me hizo ponerme un horario para escribir y tener diariamente pues mi media hora o hora al día para escribir. Así que el confinamiento ha hecho que acabara una novela que tenía atrasada, que me pusiera a escribir inmediatamente otra, ha conseguido hacerme una rutina que no la tenía porque era muy salvaje a la hora de escribir. Y bueno, y respecto a la pandemia y la muerte y la desazón en general, pues esto como poeta pues me ha alimentado mucho porque me nutro del mal. Pues muchas gracias a todos los espectadores por haber asistido a esta sesión de Fiberlibro. Muchas gracias Silvina por hacernos de medium con Dimas en esta entrevista. Muchas gracias Dimas por descubrirnos no solamente tu faceta como escritor, sino estos personajes que encierran los cuentos cortos y estos perfiles, personajes que normalmente no suelen aparecer tan definidos en obras tan cortas. Estaremos atentos a tus próximas primeras veces, porque supongo que habrá. Y a todos, pues muchísimas gracias por pasar esta tarde del viernes, del Día del Libro, especial del Día del Libro, con nosotros en Fiberlibro 2021. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias Elizabeth y Victoria por habernos acompañado. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Adiós. Un abrazo. Feliz día del libro a todos. Feliz día. Igualmente.